Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a dar continuidad al encuentro del día en esta hermosa tarde aquí en Asunción, capital de la República del Paraguay, retomando con el panel debate sobre cómo impulsar la integridad y el compliance en la contratación pública, bajo la moderación de don Juan Emilio Oviedo. Adelante, don Juan Emilio, abogado y traductor público con amplia experiencia en el ámbito público y académico. Actualmente es director general de gabinete en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de la República del Paraguay. Él ha ocupado diversos cargos en el Ministerio Público, así como roles destacados en organismos internacionales y en la municipalidad de la ciudad de Asunción. Además de contar con un excelente historial académico, ha recibido múltiples becas y distinguidos reconocimientos por su trabajo. Nos acompaña en el día de la fecha doña Tania Villagra, presidenta del capítulo Paraguay World Compliance Association. Don Carlos Pimentel, abogado con experiencia y formación en transparencia, seguridad nacional y gerencia pública. Ha ocupado roles importantes en la Procuraduría General de la República y en la Dirección General de Contrataciones Públicas en su país, reconocido por su trabajo en comités internacionales de lucha contra la corrupción y en políticas públicas. Actualmente es director ejecutivo del Gabinete de Transparencia con participación activa en instancias gubernamentales. Ha sido distinguido como miembro de honor de la Asociación de Buenas Prácticas en Contrataciones del Estado. Concepción Campos es doctora en Derecho y experta en Gestión Pública. Codirige la Cátedra de Buen Gobierno Local y coordina el Grupo de Trabajo de Integridad en la Contratación Pública. Además, es profesora en la Asociación de Derecho Administrativo, aplicación práctica de compliance en la contratación pública. Como ponente internacional y consultora independiente ha sido reconocida por su contribución a la promoción y a la innovación digital en el sector público. Nos acompaña en esta tarde don Manuel Guanes Nicoli, abogado con doctorado en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, con estudios adicionales en Derecho Penal y Criminología en Europa. Destaca como vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, y coordinador del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción. También es docente en la Escuela Judicial del Paraguay, autor de varias publicaciones académicas. Señoras, señores, seguidamente, ¿cómo impulsar la integridad y el compliance en la contratación pública? Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros del panel, Tania, Concepción desde España, Manuel, Carlos, Pimentel. Es realmente un gusto, un saludo a toda la audiencia, a todos los compañeros de la DNSP. Realmente es un honor y un gusto poder compartir este panel con estos grandes referentes regionales en la materia. Hoy vamos a estar dialogando sobre cómo impulsar la integridad y el compliance en la contratación pública, y en ese sentido los mismos compartirán su experiencia destacando el papel esencial que desempeñan estos dos valores en las adquisiciones gubernamentales como un área estratégica y al mismo tiempo como un vehículo para potenciar la eficacia y el impacto de las adquisiciones gubernamentales a través de la alineación de propósitos y esfuerzos público-privados para un mayor progreso de los países. Se invita a la audiencia a hacer preguntas al final de las intervenciones de los panelistas a través de los compañeros que estarán compartiendo los micrófonos para tal efecto. Bueno, iniciamos, Tania, entonces con la primera pregunta, que va relacionada cómo avanza hacia la integridad y el compliance, cómo se avanza desde dentro del sector de las compras públicas. Tania, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, el éxito del compliance como una herramienta de autorregulación dentro del sector público permitió que permeara la burocracia estatal, llegando al sector público, no solamente para darle mayor integridad y transparencia al sector, sino sobre todo para anular los sobrecostos de la corrupción. Hay un informe del año 2021 de MF Economía con datos del Banco Interamericano de Desarrollo que nos indica que la corrupción pública nos cuesta 220.000 millones de dólares al año.
En Paraguay, siendo más específicos, el malgasto de los recursos asciende más o menos al 3.9% del Producto Interno Bruto. Es decir, en Paraguay se malgasta en la ejecución de la inversión pública aproximadamente entre el 10 al 33%. El objetivo del compliance es dotar al sector, a la administración pública, de un mayor grado de transparencia, y a eso vemos también un poco el comportamiento entrando al sector, a las compras públicas, el comportamiento del sector, ¿verdad? Informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas indican que entre el año 2021 y el año 2022 hubo un incremento del 27.4% en cuanto a los procesos adjudicados. Y eso impacta obviamente en el presupuesto general de la Nación. En Paraguay específicamente saltó del 21% al 26%. Todo lo que tiene que ver con las compras públicas, cómo impactan en el presupuesto, ¿verdad? Y eso obviamente incide en el Producto Interno Bruto, que pasamos del 7.1 al 8.6. Todas estas informaciones nos dan un poco una perspectiva, además del auge de las nuevas criminalidades empresariales, de la importancia del compliance dentro del sector, ¿verdad? Así vemos también, dentro del sector público, cómo vemos el compliance. Bueno, la DNCP ha sido una de las instituciones pioneras en introducir el compliance dentro, obviamente fuera de la esfera de lo que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ha introducido el compliance, aprobando dos documentos clave e importantes: su política de integridad y compliance, y aparte un plan de acción, ¿verdad? Es decir, eso es lo interesante de cómo a través del Estado se crean esas nuevas estructuras, acciones, procedimientos para trabajar en un mayor grado de transparencia en uno de los sectores más vulnerables a la corrupción, que son las compras públicas. Y bueno, el desafío ahora va a estar cómo la DNCP va a ir bajando esos lineamientos al interno de la institución. Ya tiene un oficial de cumplimiento, es un paso fundamental, y luego cómo esas políticas de integración van a ir bajando a las instituciones públicas, a las instituciones convocantes, para finalmente llegar a las empresas convocantes, aquellas que desean contratar con el Estado, ¿verdad? En muchos países vemos que el programa de compliance se ha vuelto un requisito esencial para contratar con el Estado, caso de Argentina, Brasil, Chile y otros. Y bueno, veremos si es el camino que sigue Paraguay o no, así que los desafíos son grandes. Gracias. Muchas gracias, Tania, con una visión con ciertas estadísticas y una visión también de lo que está realizando la DNCP y los pasos también que nos va a contar quizá Manuel más adelante sobre esas acciones para que estas políticas puedan permear realmente a todos los sectores internos. Así que muchas gracias. Querido Carlos Pimentel, la consulta es: ¿cuál fue la problemática identificada que dio lugar a la creación del programa de cumplimiento en las contrataciones públicas dominicanas? Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y creo que esta pregunta nos permite poder compartir lo que ha sido la implementación y el desarrollo de un programa de cumplimiento en las contrataciones en la República Dominicana. Creo que el punto de partida donde empezamos a idealizar el programa fue que siempre escuchábamos que las contrataciones públicas de bienes, servicios y obra eran las áreas de mayores riesgos de corrupción en la administración pública. Y siendo esta una de las áreas de mayores riesgos de corrupción, donde en el caso de la República Dominicana se destina alrededor del 32% del presupuesto general de la Nación, pudimos observar una ausencia de políticas, de procedimientos y de herramientas precisamente para gestionar los riesgos. Pareciera ser que duramos durante tanto tiempo hablando de riesgo de corrupción, pero sin mecanismos permanentes, sistemáticos, organizados para gestionar los riesgos. Cuando llegamos a la Dirección General de Contrataciones en el año 2020, teníamos una realidad. Primero, desconfianza en el sistema de contrataciones, una baja participación e importantes y múltiples escándalos de corrupción vinculados a las contrataciones públicas. Pero esto también acompañado del momento más difícil de la humanidad, que fue el impacto de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo podíamos generar mecanismos que devuelvan la confianza, que reduzca los niveles de corrupción, que promueva la integridad y que lo pueda hacer en un justo equilibrio, promoviendo la eficiencia?
porque las contrataciones públicas en sí no son un medio anticorrupción, son un medio para el desarrollo. Y sobre la base de esta reflexión, entonces, ideamos el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas, porque también en nuestras investigaciones de distintos casos de corrupción nos dimos cuenta cómo sobre la base de la legalidad, sobre la base del cumplimiento de los procedimientos de contratación, habían unos cuantos que se estaban enriqueciendo. Y nos tocó trabajar casos del plan social, de compra de alimentos, o en la propia pandemia también nos tocó trabajar lo que fue casos vinculados a la compra de jeringuillas. Por ejemplo, con relación a la compra de jeringuillas, detectamos un proceso que tenía unos plazos de entrega de la jeringuilla muy breves para el volumen de jeringuilla que se estaba requiriendo. Y ciertamente se estaba cumpliendo todos los procedimientos legales, pero no se estaban gestionando los riesgos. Y ahí vino la pregunta que detonó lo que es hoy el programa de cumplimiento en la República Dominicana, y que lo voy a repetir en el día de hoy aquí. No es suficiente la evaluación de ofertas técnicas y ofertas económicas para adjudicar contrataciones de bienes, servicios u obra. Y vino la segunda pregunta. Tenemos que conocer nuestros proveedores. Recuerdo que cuando trabajaba con temas de prevención de lavado de activos, siempre decíamos, hay que conocer el cliente. Y ahora nosotros decimos en la República Dominicana, debemos conocer los proveedores, tenemos que gestionar los riesgos. Y hemos instalado un sistema de debida diligencia en el sistema de contrataciones que está aportando importantes resultados en nuestro sistema de contratación, que me gustaría compartirlo. Pero además, una reflexión muy importante está íntimamente vinculada a la entrada de la corrupción y del lavado de activos en los mercados públicos es a través del registro de proveedores del Estado. No es posible seguir teniendo un registro de proveedores del Estado que se convierta simplemente en un almacén de datos e información que no es analizada, que no es organizada y que no se utiliza para prevenir. Por eso, desde el programa de cumplimiento en las contrataciones, tenemos guía de gestión de riesgo, estamos haciendo debida diligencia, con resultados importantes, con suspensión de registro de proveedores, de senadores, diputados, ministros, alcaldes, regidores, jueces, que a través de la debida diligencia hemos identificado que se encuentran en conflicto de interés. Entonces, el programa de cumplimiento regulatorio nos sirve para gestionar riesgos, para conocer con quién contratamos, y esto tiene que tener como resultado, como tal, pues subir, aumentar la confianza y la participación en los procesos de contratación. Muchas gracias. Excelente, Carlos, muchas gracias. Concepción, un saludo desde Asunción con toda la gran audiencia que te está viendo y escuchando en estos momentos. Y la pregunta va, ¿cuál es la utilidad del compliance en las contrataciones públicas? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda esa audiencia y mis disculpas por no poder acompañarles. No me podría gustar más, pero otros compromisos en España me han impedido viajar. Espero tener una ocasión en un futuro de poder acompañarles. Bueno, en relación con la cuestión planteada y con la pregunta planteada, evidentemente me sumo a las observaciones tanto de Tania como de Carlos. Y yo, de hecho, suelo decir, conócete a ti mismo, en relación a que la Administración tiene que evaluar sus riesgos, hacer precisamente esa identificación de saber en qué punto está, pero también los externos, ¿no? Otra frase que suelo decir mucho es que no hay corrupción sin corruptor. Pero de todos modos, a mí me gustaría poner de relieve un par de cuestiones. La primera es que, al igual que dice Kaufman, la corrupción no se combate luchando contra la corrupción. Tenemos que trabajar desde la prevención, y ese es precisamente el escenario que nos aporta un enfoque innovador en relación a la corrupción, ¿no? Yo creo que llevamos muchos años trabajando en esa lucha, pero nos fallaba porque era muy represiva y realmente la corrupción. Queremos evitar la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando se produce la corrupción, el coste de transacción ya se ha producido. Hemos perdido los fondos, no se han producido los servicios, los suministros adecuadamente, y por lo tanto, bueno, pues evidentemente es mucho mejor poder sancionar y perseguir a aquellos que hayan cometido los delitos, pero esa no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es proteger los bienes públicos, el interés general y garantizarlo. Por eso,
Yo suelo decir que las leyes no hacen milagros, necesitamos dotarnos de sistemas, de procedimientos y de mecanismos que nos ayuden a cumplir debidamente. Y en esto precisamente es donde nos encontramos con el punto de compliance en la contratación pública, que es, como bien dice la OCDE, el área de mayor riesgo contra la corrupción. Por eso quería poner el foco en estos tres asuntos. Primero, el primer factor sería esa prevención, un enfoque preventivo, trabajando precisamente en la mejora continua, pero no solo centrado en la corrupción, porque evidentemente prevenir la corrupción, prevenir el fraude, prevenir el blanqueo de capitales, los lavados de activos y otro tipo de delitos vinculados a la contratación pública es una de nuestras finalidades. Pero la utilización del compliance, precisamente porque nos permite poner orden, porque nos permite abundar, y luego volveré sobre ello en la profesionalización, nos va a permitir también que seamos más eficaces, más eficientes, ¿no? Suelo decir que cuando hablamos de compliance no hablamos de filosofía, que también podemos recurrir a los clásicos, a Aristóteles, pero hablamos también de dinero, ¿no? Show me the money. Hablamos de que con el dinero tengamos lo que necesitamos, esa mejor calidad, ese value for money. Y esto nos conecta con el tercer ítem con el que quería hablarles, que es que el compliance nos va a ayudar a alcanzar ese nuevo modelo de contratación pública, íntegra, abierta, sostenible, centrada en ese valor que nos va a ofrecer, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar de una forma completa, de una forma transversal en relación a todos los actores, internamente, conócete a ti mismo, y por supuesto externamente. En Europa ahora mismo tenemos un mecanismo que se llaman planes de medidas antifraude, que se han establecido como obligatorios para todas las entidades que manejan fondos europeos, fondos del Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia que ha salido contra la COVID. ¿Esto hace que hayamos evitado totalmente la corrupción? No. Por desgracia, hoy mismo nos hemos despertado con un caso de corrupción vinculado precisamente también a la contratación en COVID, que lamentablemente ha sido una grieta muy dura en la compra de mascarillas, y hace un par de semanas con la compra de uniformes a uno de los cuerpos armados dentro del Estado. Pero tenemos que seguir trabajando en ello. Yo creo que recuperar la confianza institucional, esa marca institucional, nos va a situar en el camino correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción. Aprovecho para agradecer también con las diferentes velocidades a los intérpretes que nos están acompañando el día de hoy. Importante labor que están haciendo también. Y pasamos de vuelta a nuestras preguntas con la primera ronda con Manuel, que nos va a hablar sobre las principales diferencias entre el compliance del sector público y privado. Manuel, muy buenas adelante. tardes para todos. Muchas gracias, Juan Emilio. Un placer estar aquí. Bueno, abordar el tema de las diferencias que existen entre el compliance o los programas de cumplimiento del sector privado y del sector público, ya que primero tener en cuenta los tipos o diferentes modelos de compliance. En el sector privado, digamos que está mucho más desarrollado porque digamos que hay compliance específicos para el medio ambiente, para derechos humanos, para cuestiones laborales, cuestiones ambientales, como dije, prevención de delitos, todo el tema del lavado de activos, blanqueo de capitales que mencionaban. Y sin embargo, en el sector público y sobre todo en nuestra región, y en particular en Paraguay, el programa de cumplimiento está específicamente orientado a la corrupción. Lo que se pretende con esto es combatir y sobre todo enfatizar un poco lo que se decía antes, decía Concepción, prevenir, ¿no? Que esa es la idea o lo que se pretende, más que sancionar o reaccionar, lo que se pretende con los programas de cumplimiento en el ámbito público hoy es encontrar mecanismos adecuados de prevención en el ámbito de la corrupción, o sea, la comisión de delitos en el seno de entes públicos, ¿no? Con lo cual ahí hay una diferencia, ¿no? Creo que existe mayor énfasis en el tema de corrupción en cuanto al compliance público, a diferencia del desarrollo que tiene el compliance privado, que bueno, que como sabemos es de origen privado finalmente, ¿no? Los programas de cumplimiento son de origen privado. Lo que está haciendo es intentando trasladar un poco estas ideas, estos mecanismos del sector privado y experiencias al sector público, y en cierta forma hay algunos elementos en común, ¿no? Los mapas de riesgo, por ejemplo, son propios también del sector público, los canales de denuncia y el nombramiento, por ejemplo, de un oficial de cumplimiento, como lo ha hecho ya hoy en día como una iniciativa importante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay. De todas formas, es importante recalcar que no basta con una inflación normativa, no basta con tener una serie de normas, sino encontrar mecanismos efectivos de cumplimiento. Hay una frase que
que comentaba un poquito antes, que me gusta, que es: la corrupción es un crimen de cálculo, no un crimen pasional, y para combatir la corrupción se requiere de un sistema. Y justamente el sistema va a venir dado sobre todo por una herramienta eficaz, un programa de cumplimiento eficaz que tenga como fin realmente la prevención y la identificación de focos de riesgo dentro del sector público, ¿no? Otra de las cuestiones interesantes para mí que puedo traerles hoy en cuanto al comparativo entre lo que sería el compliance privado y el compliance público es la obligatoriedad. No voy a entrar mucho en la discusión de si corresponde o no, al menos en esta instancia, pero sí que es interesante, ¿no? De hecho, los entes públicos están obligados per se a, digamos, cumplir con las normas, leyes de transparencia y demás son muy similares a lo que hoy en día se propone a través de un compliance. Es decir, hay una obligación de cumplir y de tener mecanismos de control interno y de sanción dentro de los entes públicos. Lo que pasa es que con el compliance, concurro aquí con lo que decía el compañero, es más específico y establece de manera más concreta y tiene otros beneficios, no solamente, como se mencionaba antes, lo de el combate a la corrupción, sino también beneficios, por ejemplo, legales, porque a través de un programa de cumplimiento se puede también determinar con manera más precisa quién es el responsable, por ejemplo, de algún tipo de infracción. Y en cuanto a la obligatoriedad, como decía, sí que en el sector privado, si bien no es obligatorio que todas las empresas cuenten con un programa de cumplimiento, existen algunos casos, las vinculadas a todo lo que tenga que ver con servicios financieros, lavado de activos y compañía, y en algunos países que han adoptado, como Argentina y Chile, la necesidad de tener un programa de cumplimiento como un requisito para contratar con el Estado. ¿Sí? Digamos, no digo una obligación, pero sí un elemento imprescindible para que uno pueda finalmente contratar con el Estado. En el ámbito del sector público no existe una obligación de contratar con un programa de cumplimiento, sí que se insta a los organismos y entes del Estado a que lo implementen, lo incorporen, y luego voy a, un poco más adelante, porque se me acabó el tiempo, referir un poco y seguir un poco con la idea esta de que esto en realidad es un cambio cultural más que una imposición en cuanto se refiere a la idea del compliance. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y volviendo a Tania, ¿cómo se aborda el compliance desde la óptica de una empresa? Si nos podrías comentar, por favor. Sí. Anteriormente, el impacto económico social de la actividad delictiva empresarial no era objeto de un estudio tan riguroso. Pero bueno, ya en la década de los 70, a mí me gusta mucho hablar de números, de repente quedamos con más de precisión en cuanto a la información, una de las formas de obtener precisión en la información. Ya con los escándalos del Watergate en Estados Unidos, en la década de los 70, el fake compliance de Volkswagen, donde bueno, tenían fake compliance, le llaman porque tenía un programa de cumplimiento, tenía un oficial de cumplimiento, el oficial de cumplimiento termina preso porque la Agencia de Medio Ambiental de los Estados Unidos descubre que los vehículos tenían a bordo un ordenador que un poco alteraba las emisiones de dióxido de carbono, ¿verdad? En cuanto a la contaminación. Bueno, eso se determina y entonces por eso se dice que tenía un fake compliance. El Panama Papers, el caso de Lavallato y bueno, y otros. Como así también hay un informe, creo que del año 2020, de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que decía que los 150 entes económicos más grandes del mundo, el 59% eran empresas y el 41% eran estados. Y doy dos ejemplos. Por ejemplo, decía, la facturación anual de Ford es mayor al Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda. La facturación anual de Shell es mayor al Producto Interno Bruto de Bangladesh y Pakistán juntos, que tienen casi 400 millones de habitantes. Es decir, ahí un poco se demuestra el poder de las corporaciones y sumado a eso un poco el auge de las nuevas criminalidades, ¿verdad? Hoy día tenemos también el tema de la tecnología, cómo eso un poco ha forzado también al derecho a ver nuevas soluciones, ¿verdad? Y ahí siempre hablamos con Manuel, el tema del derecho penal, de cómo un poco actúa como un panacea y solucionando todos los problemas de la sociedad, ¿verdad? Y bueno, y ahí en todo ese contexto aparece el compliance.
El compliance basado en la gestión de riesgo, un poco como decía Concepción, porque ¿qué hacemos nosotros en nuestra empresa? Si tenemos implementado un programa de compliance, identificamos los riesgos de nuestra empresa, en el rubro que nos movemos, establecemos protocolos de actuación, ¿verdad?, para evitar, para mitigar, para reducir esos riesgos, y si esos riesgos se materializan, esas amenazas se materializan, ¿cómo actuamos? ¿Verdad? Tenemos un programa de sancionador, un sistema sancionador, tenemos canal de denuncia, como decía Manuel, ¿cómo actuamos? ¿Verdad? Entonces, las empresas, más que la obligatoriedad, un poco como estaban diciendo, yo creo que es algo que es el camino a seguir para poder no solamente trabajar con el Estado o tener una mayor transparencia o integridad, ¿verdad? También hablan de la integridad desde un punto de vista más criminológico. Hay un tema muy interesante también que se puede incorporar a las empresas dentro del sistema de compliance, es la identidad corporativa, es decir, esa integración, esa identificación del trabajador con la empresa, ¿verdad? Ese distanciamiento, un poco está demostrado que hay un mayor aumento de casos delictivos internos propios de la empresa, ¿verdad? No basta con tener políticas anticorrupción dentro de una empresa o su interacción con el sector público para poder un poco, por ejemplo, con las autoridades, como el trato, el tema de los regalos, viajes, etcétera, sino el programa se debe basar en la gestión de riesgos. Yo tengo que conocer mi empresa, tengo que identificar los riesgos y tengo que saber cómo actuar. Gracias. Excelente, muchas gracias, Tania. Y nos comentabas, Carlos, en República Dominicana cómo implementaron el programa de cumplimiento en las contrataciones públicas. Y en ese sentido, ¿qué impacto, qué resultados tuvo en los últimos 3 años? Sí, bueno, lo primero es que el programa de cumplimiento en la República Dominicana se institucionaliza y se fortalece, porque el mismo surge por un decreto presidencial posterior a esto, de una política de la Dirección General de Contrataciones, y al día de hoy pues ya el programa está con una disposición normativa mucho más robusta a través del nuevo reglamento de aplicación de la ley que entra en vigencia a partir del 14 de marzo, y en el proyecto de ley que modificaría la actual ley de contratación de la República Dominicana, pues ya el programa de cumplimiento estaría con un marco normativo mucho más robusto. Dentro de los avances podemos indicar un programa de cumplimiento que tiene una mirada hacia promover transparencia e integridad, promover niveles de eficiencia, donde nos ha permitido ir reduciendo los tiempos de la contratación a través de análisis de los procesos. Hace 2 años una licitación nacional promedio tenía 150 días entre convocatoria y adjudicación, y hoy día promedio son 69 días, porque estamos enfocados también en el análisis de los procesos. Y obviamente también desde el programa de cumplimiento nos ha permitido ir identificando requerimientos o verificaciones de requerimientos que garanticen mayor calidad de los bienes y servicios que contrata el Estado. Por poner un ejemplo, nosotros recientemente hicimos un análisis de bienes adquiridos por el Estado Dominicano que no contaban con el debido registro sanitario, y nos dimos cuenta la necesidad de hacer una vinculación del sistema de contrataciones con el registro sanitario para poder verificar y que la contratación sea transparente, sea íntegra, sea eficiente, pero que genere la adquisición de un bien que tenga calidad. Entonces nuestro programa de cumplimiento se inscribe en esa dirección. Y actualmente, con oficiales de cumplimiento presentes en 17 instituciones del Estado, en 2 fideicomisos, los cuales participan en los procesos de contratación, en los comités de compra, con derecho a voz, pero no tienen derecho a voto. Y eso nos ha llevado a firmar un dicho muy dominicano que decía que los papeles aguantan todo. Cuando decimos que los papeles aguantan todo, lo que queremos decir es que para nosotros tener un oficial de cumplimiento designado por el órgano rector y que esté presente en las instituciones y que esté presente en las reuniones de los comités de compra se convierte en un elemento fundamental, porque nos ha permitido la detección de posibles conflictos de interés,
Hemos identificado procesos con documentación falsa, de registro de proveedores, registro mercantil, declaración jurada de impuestos internos, títulos universitarios. O sea, tenemos que verificar a profundidad la documentación que se aporta en un proceso de contratación. Esto nos ha llevado a diseños de guía de gestión de riesgo, de debida diligencia, código de integridad, de manera que nos permita tener todo un procedimiento que genere más participación en los procesos de compra, que genere mucho más confianza en los procesos de contratación y que pueda existir mayores niveles de participación en condiciones de igualdad, de competencia. Al día de hoy en la República Dominicana podemos decir que se ha incrementado la participación en los procesos de contrataciones en un 42%. Eso quiere decir que las instituciones están recibiendo cada vez más ofertas en los procesos de contrataciones y esto genera nuevos desafíos porque a mayor participación se necesita mucho más gestión, mucho más gerencia y por eso el programa de cumplimiento contribuye a pensar en procedimientos, pero en procesos y procesos que se traduzcan a resultados de calidad de cara a garantizar bienes y servicios que permitan garantizar derechos de la población. Excelente, muchas gracias, Carlos. Y justamente hablábamos hoy durante todo el día de la tecnología al servicio de las compras gubernamentales, de la normativa y como decía Carlos, el papel lo aguanta todo y ahora con Concepción vamos a pasar al factor humano, ¿verdad? Y Concepción, queremos saber qué papel juega el liderazgo y la gestión de personas en la implementación de programas de compliance en los procedimientos de contratación. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que además me viene muy bien hilada porque acabamos de tener un ejemplo de lo que representa el liderazgo en la implantación de un proceso, ¿no? Cómo el liderazgo de Carlos Pimentel ha conseguido poner desde luego al más alto nivel en los trabajos de cumplimiento en el área de la contratación pública en República Dominicana, ¿no? Con ese decreto presidencial al más alto nivel y con el mismo. Yo diría que el liderazgo ejemplar es algo que de por sí debería de ejercer la propia administración pública frente al sector privado, ¿no? También en conexión con las anteriores intervenciones cuando se habla de esa contraposición sector público y sector privado, por lo cual tendríamos que hablar por una parte de ese liderazgo ejemplar que debe de ejercer todo el sector público. Está muy bien que le exijamos al sector privado, a contratistas, a licitadores, programas de cumplimientos, pero nosotros debemos de dar muestra, evidencia y comprobación de que también lo estamos haciendo. Pero sobre todo pensemos ahora en cuáles son los mimbres, cuáles son las herramientas que necesitamos para implantar de forma eficaz y efectiva, ¿no? Esto del papel lo aguanta todo es una expresión que también se utiliza en España y utilizamos mucho la de paper compliance, ¿no? De repente tenemos un papelito y de repente pues tenemos compliance. No, resulta que no. Esto lo estamos viendo con el caso que exponía antes de los planes de medidas antifraude, donde se ha llevado a cabo la fiscalización y se ha detectado que en muchos casos tenemos planes de medidas antifraude, sí, ¿no? Y tildamos el casillero, pero cuando vamos a la implantación, a las medidas, al grano, ¿no? A lo concreto, a los productos, a los resultados, a la eficacia, encontramos que no. Por lo tanto, ese toma de top que tenemos tan asumido en el sector privado, ¿no? Ese liderazgo que también tiene que ejercer desde el Consejo de Administración en las empresas, el director general, el consejero general, dependiendo de cuál sea la organización, también tenemos que trasladarlos a las organizaciones. Yo suelo decir que las personas somos el alfa y el omega de cualquier proceso. Antes replicaba una frase, una sentencia de la OCDE, cuando nos dice que la contratación pública es la actividad de gestión pública más expuesta a riesgos. Y yo siempre digo no. La actividad más expuesta a riesgos somos las personas, porque si alguien filtra información es una persona. Si hay un conflicto de intereses, si se acepta una oferta inadecuada, si se rebajan las calidades, si se aceptan precios superiores al mercado, siempre hay detrás de todas estas acciones una persona. Con lo cual lo que tenemos que garantizar es que este sistema de principios, de valores y de reglas empiece en la alta dirección, que se trate de algo que podamos asegurarnos que va a garantizar los procedimientos, a garantizar también los sistemas y que se proyecte al resto de la organización. Evidentemente, todas las personas dentro de la organización tienen que formar parte del proceso, pero alguien tendrá que pilotarlo. Pensemos en cómo vamos a garantizar la implantación. Necesitamos un código ético, necesitamos una evaluación de riesgos, necesitamos
ejercer también un régimen sancionador, casos para establecer prohibiciones de contratar, sanciones, en su caso derivar a otras autoridades, que todo esto tenga unas consecuencias directas. Voy a poner un ejemplo. A comienzos de los años 90, en Suecia, la viceprimera ministra tenía una tarjeta de gastos de representación, ¿no? Algo que en un momento determinado en una institución pública puede tener pues, cierto predicamento para hacer cargo a aquellos gastos que se derivaban del ejercicio de su función de representación política. Pues esta persona en un momento determinado en un aeropuerto se compró un Toblerone. Seguro que a alguno de ustedes les suena el caso Toblerone. Bueno, pues trascendió a la ciudadanía sueca a través de un medio de comunicación, como el caso Toblerone, que pues se estaba dedicando a comprar chocolates, ¿no? Bombones, chocolates, golosinas, con el dinero público. Y se produjo tal situación de escándalo público que dimitió. Nos encontrábamos ante una persona que tenía una gran proyección política, que se esperaba que fuese la candidata a la presidencia, ¿no? La primera ministra en las siguientes elecciones, y nos encontramos con dos factores. La ciudadanía se lo recriminó y ella dimitió, ¿no? Yo siempre digo esto en España, haciéndome un poco la broma, que una de las cosas que tenemos que poner de relieve es, imaginémonos si esto pasa no en los años 90, si pasase ahora mismo en España, ¿no? Si alguien dimitiría por un gasto de Toblerone. Por lo tanto, el liderazgo es clave, ejemplaridad en el ejercicio del poder, en la creación de un ambiente ético, pero también en la implantación, en evitar que sea el documento de compliance sea solo esto, un paper compliance que no esté, digamos que dentro del ADN de la organización. Algo que comentábamos también anteriormente, la transformación cultural. No estamos hablando de leyes, no estamos hablando de reglamentos. Las leyes, los reglamentos, las normas son una poderosa palanca de cambio, pero no son una garantía de cumplimiento. La garantía del cumplimiento es la transformación de las personas éticas, íntegras y transparentes. Y ahí es donde este liderazgo ejemplar nos va a ayudar y es clave y absolutamente estratégico. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias Concepción. Manuel, ahora tu turno para hablarnos sobre cómo consideras que se podría impulsar la integridad y el compliance en el sector público. Bien, la pregunta sugiere bastante, ¿no? En primer lugar, yo quisiera recalcar que la idea, y siguiendo un poco la línea de las intervenciones anteriores, sobre todo la última parte de lo que decía Concepción, no es tanto imponer, ¿no? Impulsar en el sentido de buscar incentivos, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público, a los efectos de que efectivamente se incorporen programas de cumplimiento y que esos programas de cumplimiento sean realmente eficaces. Pero claro, nuevamente haciendo la comparación con el sector privado, mejor dicho, con los programas de cumplimiento del sector privado, tienen un cierto interés o representan, digamos, mucho interés para las empresas contar con un programa de cumplimiento porque, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, penal o administrativa, llamémoslo como quieran, contar con un programa de cumplimiento eficaz que sea suficiente o eficaz para prevenir delitos y compañía, puede llegar a eximir la responsabilidad de la persona jurídica o a disminuirle, digamos, la sanción, con lo cual no se impone la implantación o la incorporación del programa de cumplimiento, pero sí que se genera, digamos, ese ámbito, esa cultura de cumplimiento normativo, ¿no? A través de este tipo de mecanismos, ¿no? Se traslada en cierta forma la responsabilidad de la prevención a las personas jurídicas. Claro, esto en el sector público, ese efecto persuasivo, digamos que no existiría, ¿no? Porque más allá de aquellos países que tienen prevista en su legislación la responsabilidad de personas jurídicas públicas, como el caso de España, en algunos sectores, ¿no? O incluso de Chile, también recientemente han incorporado universidades, partidos políticos, es decir, la obligación de contar con un programa de cumplimiento. Son empresas mixtas generalmente del Estado, capital del Estado, no instituciones públicas propiamente dichas. Entonces, en esos casos, más allá de esos casos, no existe un incentivo claro para una institución o un organismo del Estado en imponer o incorporar un programa de cumplimiento. Creo que el tema de la confianza, que vienen resaltando mucho, ¿no? Y hacía también referencia, o se hacía referencia en el panel anterior, por qué, por ejemplo, tan pocas empresas de MIPYME contratadas con el Estado, tiene que ver con la confianza que tiene uno hacia el Estado, ¿no? Sí.
que las contrataciones están todas mañana, que está toda acordada, que esto es para cuál, este es para tal. Bueno, esa confianza se podría llegar a recuperar en beneficio del Estado y también, obviamente, en beneficio de la ciudadanía si se cuenta con programas de cumplimiento que garanticen que los procesos son absolutamente transparentes, ¿no? Es decir, que eliminen, o por lo menos que mitiguen, porque eliminar es hasta utópico, mitiguen la corrupción y aumenten la confianza. A mí se me ocurre también, esta es una idea de que obviamente habrá que trabajarla con la nueva noción o la nueva idea de la evaluación de ofertas, no tanto por el menor precio, sino por el valor por dinero, que quizás se podría incorporar dentro del valor por dinero como un elemento importante, que la empresa cuente con un programa de cumplimiento a los efectos de contar con mayor calificación con relación a las que no tienen un programa de cumplimiento. Bueno, habrá que ver cómo se implementa todo esto, ¿no? Cómo se evalúa si ese programa de cumplimiento es o no capaz de prevenir algún tipo de riesgo. Un poco lo que decían antes, ¿no? El papel resiste todo. Bien, son ideas, pero bueno, más o menos creo que por ahí va. Y la idea central es no intentar, no imponer, sino intentar generar incentivos tanto para el sector público como para el sector privado de que los programas de cumplimiento realmente son eficaces, que se instaure esa cultura del cumplimiento normativo y que no sea una imposición. Si no, creo yo que es más de lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y justamente hablabas vos de uno de los mecanismos para impulsar el compliance, es el otorgamiento de beneficios. Y sobre estos beneficios, Tania, ¿será que podés comentarnos sobre la implementación de un programa de cumplimiento y sus beneficios en las empresas privadas? Sí. Bueno, obviamente una empresa que cuenta con un programa de cumplimiento o un sistema de compliance tiene una ventaja en términos generales, ¿verdad? Eso le permite una mejor toma de decisiones, le permite participar en los procesos de contratación pública o privada con una mejor posición, le permite identificar de antemano cuáles son las infracciones, los posibles hechos punibles que pueda cometer o que alguno de los funcionarios pueda cometer. También mantiene la reputación empresarial positiva y sobre todo también ayuda al cumplimiento en otras cuestiones, en cuestiones tributarias, municipales, cumplimiento en cuanto a la normativa en general, ¿verdad? También te proporciona nuevos criterios en la ética de gestión de los negocios, ¿verdad? Esto conduce a una mayor confianza de la sociedad hacia las empresas proveedoras del Estado también, ¿verdad? Es decir, no solamente va a demostrar una mejor gestión de las instituciones públicas, sino también va a impactar en esa confianza tan necesaria a las empresas proveedoras. También podemos decir que obviamente al identificar los reos podemos prevenir muchas infracciones. Había unos datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, los últimos 3 años, más o menos 230 sanciones al año emite la Dirección Nacional, de eso más o menos el 59% son inhabilitaciones y amonestaciones. Si yo tengo un programa de cumplimiento, puedo identificar, dentro de mi rubro, cuáles son las infracciones que más se cometen, por ejemplo, ¿verdad? Y puedo trabajar en un programa específico con relación a eso. También, obviamente, como he dicho, mejora la posición que tiene la empresa para poder concursar. Eso también, por ejemplo, sirve para las operaciones de financiación, refinanciación, para contratar, por ejemplo, los seguros, el tema de responsabilidad civil, etcétera, ¿verdad? El programa de cumplimiento lo que hace también un poco es que uno conozca desde adentro mejor su empresa, la idiosincrasia. No hay dos empresas iguales en un mismo rubro, hay particularidades, puede ser una empresa familiar, una multinacional. Entonces, eso también te proporciona el compliance, ¿verdad? Es decir, y porque todos los programas de cumplimiento son trajes a medida, no hay un solo programa de cumplimiento que yo puedo ir replicando a otras empresas. Entonces, creo que ese es el valor principal. Gracias. Gracias, Tania. Pasamos, Carlos, entonces a la tercera pregunta y aprovechamos para destacar y agradecer el acompañamiento del señor embajador de República Dominicana en el transcurso del día. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. Carlos, si no podés hablar sobre los siguientes pasos previstos para el programa de cumplimiento en República Dominicana.
Sí, bueno, para seguir fortaleciendo el programa de cumplimiento y esta experiencia que hemos tenido tan novedosa y que va dejando resultados importantes para nuestro sistema de contratación, pues tenemos previsto que pueda quedar el programa de cumplimiento establecido en la nueva Ley de Contrataciones Públicas de la República Dominicana. Esto con el interés de que, siendo muy llano, que el mismo quede sembrado para siempre en la administración pública y en el sistema de contrataciones de nuestro país, que se vea en la obligación de seguir desarrollándose y seguir avanzando. De igual manera, como meta inmediata, queremos expandir el programa de cumplimiento. Tenemos presencia en 17 instituciones, de las cuales hay 2 fideicomisos públicos. Esto representa un poco más del 70% del presupuesto público en las instituciones que estamos, porque estamos presentes con oficiales de cumplimiento en el Ministerio de Salud, en la Policía Nacional, en Obras Públicas, en el Ministerio de Educación, en INAVIE, que es la instancia de compra de desayuno y almuerzo escolar, como la utilería de nuestros niños. Quiere decir que estamos presentes en las instituciones que administran más presupuesto, que brindan servicio y que ese servicio garantiza un derecho. Estos fueron los criterios que establecimos, pero queremos expandir el programa de cumplimiento. Y expandirlo implica también fortalecerlo. Nosotros creemos la necesidad de avanzar en la profesionalización de nuestros oficiales de cumplimiento. Y avanzando en la profesionalización de nuestros oficiales de cumplimiento, en la República Dominicana nos encontramos en este momento en la intención de hacer un estudio que nos permita identificar la necesidad de crear, a través de una disposición presidencial, una carrera administrativa especial del sistema de contrataciones públicas, de manera que garantice estabilidad sobre la base de la meritocracia de los servidores públicos del sistema de contrataciones y obviamente de los oficiales de cumplimiento que son designados por el órgano rector, hacen vida en las instituciones y hacen vida muy corta porque cada 6 meses rotamos de una institución a otra. Un tema importante del programa de cumplimiento es que es el espacio de coordinación con otras entidades del Estado, porque el programa de cumplimiento en la República Dominicana tiene una mesa técnica que está integrada por Procompetencia, por la Superintendencia de Banco, por la Unidad de Análisis Financiero, por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, por el Instituto Dominicano de la Calidad. Estas son las instituciones que llevan la conducción del programa a través de esa mesa técnica y esto permite niveles de coordinación, niveles de articulación, porque un programa de cumplimiento, de acuerdo a nuestra experiencia, no debe ser una acción de un órgano rector, no debe ser una acción de una sola instancia, debe ser una acción combinada de distintas agencias del Estado, cada una de sus roles y competencias. ¿Qué hacemos nosotros cuando identificamos que hay colusión? Pues lo debo remitir a Procompetencia. Y si tengo a Procompetencia en mi mesa técnica, la conversación se hace mucho más ágil y mucho más práctica. De igual manera, tenemos que avanzar hacia la integridad del registro de proveedores con mucho mayor énfasis. Hemos estado moviendo la base de datos del registro de proveedores y hemos estado identificando casos que llaman la atención. Proveedores que tienen 20 años en el registro de proveedores, se actualizan de manera permanente y nunca han presentado una oferta. Tengo curiosidad de saber qué pasa con ese proveedor. Entonces, los 118.000 proveedores del Estado Dominicano los vamos a conocer y vamos a ver quiénes son y qué hacen. Y por último, muy importante para nosotros, generar un nivel de confianza y credibilidad del programa de cumplimiento, que los informes de incidencia crítica del programa de cumplimiento o los informes de riesgo de los programas de cumplimiento se conviertan en evidencias, en insumos, en pruebas importantes para sanciones disciplinarias o para casos judiciales. Ya pruebas y evidencias como los insumos del programa de cumplimiento están sirviendo para encauzar jueces por conflicto de interés, están sirviendo como prueba en casos que se encuentran en instancias judiciales y por eso actualmente pues
somos testigos de más de 10 causas de corrupción en la República Dominicana, y hay que decir que el programa de cumplimiento aporta información muy valiosa para estos fines. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias y muchos éxitos en la continuidad del programa, Carlos. Concepción, querida, la última pregunta. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades de la tecnología para optimizar la prevención y la lucha contra la corrupción en la contratación? Bueno, yo creo que la tecnología constituye sin duda uno de nuestros aliados de futuro que nos van a facilitar mucho esta prevención y lucha contra la corrupción. La pista de auditoría, la trazabilidad, ¿no? Toda la información que nos va a permitir es desde luego excelente. Ahora mismo en Europa estamos con la aprobación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se aplicará al conjunto de Estados miembros y que nos está situando en un momento de mucha reflexión de qué hacer con ello. Desde marzo del año 2018 en España la contratación es íntegramente electrónica, tanto internamente por parte de las instituciones, por más de las 20.000 entidades del sector público, como también en relación a la presentación de las ofertas por parte de los licitadores, lo que nos asegura también su integridad, que no hay alteración en la misma, la conservación de los metadatos y toda esa pista de auditoría que vamos a garantizarnos sin que se puedan alterar por el Esquema Nacional de Seguridad y toda la información, con lo cual, desde ese punto de vista, supone una gran ventaja. Pero tenemos que ir más allá de ello. Por una parte, nos va a permitir también automatizar muchos procesos, es decir, reducción de cargas administrativas, reducción de tiempos, ser más ágiles. En la contratación pública tenemos una gran deuda pendiente, como es el ser muy ágiles para poder responder en tiempo y forma adecuadamente a las necesidades que queremos satisfacer. Al menos en España todavía son muy amplios los tiempos de contratación y los RPA, los procesos de robotización, nos van a ayudar mucho. Pero específicamente, y como aliado de compliance, aparte de conservar esa pista de auditoría y poder servir para procesos anteriores, nos va a ayudar a la prevención. Y quiero compartir hoy con ustedes un procedimiento de data mining que usamos en España que se denomina Minerva. Minerva es una herramienta de minería de datos que se gestiona desde la agencia tributaria y que nos ayuda a prevenir y a detectar los conflictos de intereses. ¿Cómo funciona Minerva? Pues Minerva recibe todos los datos que le proporcionamos de las personas decisoras, órganos de contratación, personas que internamente, dentro de las administraciones públicas, participan en los procedimientos de contratación, pero también de los oferentes, de todos los licitadores. Y en un plazo máximo de 24 horas, Minerva nos da un informe. ¿Y qué dice este informe? Este informe nos puede arrojar banderas verdes, es decir, no hemos detectado ningún vínculo societario, no hemos detectado ningún vínculo familiar, por lo tanto, no hay conflicto de intereses, pueden continuar. Nos dice, existe una bandera roja, examine usted si realmente hay un conflicto de intereses que puede ser un caso de corrupción, un fraude, y por lo tanto este licitador y esta persona no pueden continuar en este procedimiento, o una bandera negra cuando no tenemos los datos de identificación, cuando no conocemos al perceptor final de fondos. Blanqueo de capitales, ¿no? Hay que perseguir a quién es el beneficiario final de todos los contratos. De tal modo que en estos momentos, en 24 horas, tenemos una posibilidad de obtener una información que piensen en hacerlo manualmente. Sería muy difícil de obtener. De este modo se suma ya a otras iniciativas que manejábamos en Europa, como Aracne, que maneja la Comisión Europea, como el sistema SALER, de alertas tempranas, que les voy a decir cuál es el acrónimo de la herramienta electrónica. Y no piensen que se lo digo de bromas, se denomina Satán, como lo escuchan, ¿no? Digo, bueno, tiene un poco de ironía que una herramienta para prevenir y luchar contra el fraude, el acrónimo se llame Satán, que lleva también funcionando desde hace varios años y que funciona con una serie de patrones que están trabajando en el mismo. En la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se está trabajando también en herramientas de inteligencia artificial para detectar patrones colusorios. A nivel de las unidades de inteligencia económica de toda Europa se está trabajando en detectar patrones que los propios herramientas de inteligencia artificial puedan ayudar y en un momento temprano, porque, y vuelvo a Minerva, piensen que ella actúa antes de que se adjudique el contrato. Es decir, no ha podido materializarse la corrupción porque nadie se ha llevado el contrato. Y esta sería realmente la evolución en la que tendríamos que aspirar. Por una parte, simplificación de procedimientos, mayor rapidez, mayor agilidad, seguimiento, trazabilidad y monitoreo, compliance, prevención y lucha contra la corrupción con una minería de datos que no nos puede aportar, por muy inteligentes que seamos las personas, evidentemente, ¿no? Y desde ese punto de vista, además, creo que hilan perfectamente con dos frases que yo utilizo mucho
en relación con el cumplimiento normativo, con la integridad, con la ética y con la transparencia, ¿no? Que una tiene que ver precisamente con ese Big Brother, ¿no? De Big Brother es cuanto más te observo, mejor te comportas, aunque a mí la que realmente me gusta es la de Jim Stovall, ¿no? Integridad es hacer lo correcto aunque nadie te está mirando. Evidentemente creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando y cultivar la profesionalización de las personas para que tengan también estos códigos, para que puedan utilizar sus competencias digitales y el apoyo de la tecnología, porque realmente compliance y tecnología van de la mano. De hecho, y como esto ya finalizo, el reglamento europeo de inteligencia artificial se basa precisamente en una puntuación de riesgos, en evaluación de riesgos para la utilización de las herramientas de IA en los distintos procesos. Es decir, al final el compliance extiende, ¿no?, sus buenas prácticas y su utilidad al conjunto de las áreas de gestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción, y pasamos a Manuel entonces para que nos comente sobre las iniciativas que existen en Paraguay al respecto del compliance en las compras públicas. Bien, en Paraguay existe, digamos, iniciativas significativos en mi punto de vista, avances en el marco de la Estrategia Nacional del Combate a la Corrupción del Gobierno Nacional. Específicamente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas es el ente o la entidad responsable de la implementación o de coordinar la implementación de un sistema de cumplimiento de integridad en el sistema de contrataciones públicas. Podemos decir que ya en el año 2022 se emitió una resolución donde se aprueba la política de integridad y de compliance en el ámbito de las compras públicas, una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y ya con la nueva gestión tenemos tres, creo yo, hay más, pero tres fundamentales, resoluciones fundamentales, que es la que aprueba, mejor dicho, la que aprueba el plan de acción para la implementación de la política de integridad y el compliance en el ámbito de las contrataciones públicas y las compras públicas, y se insta, esta parte creo que es importante, se insta a la difusión e implementación de la misma en las instituciones y organismos del Estado, municipalidades y demás entes regidos por la ley, así como dentro del sector privado, empresarial y la sociedad civil en general. Es decir, se insta a la implantación de políticas de integridad. Posteriormente se aprueba también en el año 2023, bajo esta gestión, el mapa de riesgo de corrupción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y la última resolución que se ha emitido en ese sentido es la del nombramiento de un oficial de cumplimiento que tiene una serie de funciones y que como particularidad lo importante es que depende directamente de la máxima autoridad, ¿no?, del director nacional de contrataciones. Bien, estas son resoluciones, ¿no?, para no caer en lo mismo de que solamente tenemos resoluciones y no se ha podido implementar en compañía. Ya hay, no puedo decir resultados, pero sí se está trabajando de manera muy importante. Creo que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas está marcando la línea y de hecho tiene ese gran compromiso ante el gobierno nacional en cuanto se refiere a intentar implantar y trabajar también con los demás entes del sector público y también del sector privado, a ver de qué manera se puede intentar implementar e impulsar los programas de cumplimiento e instaurar nuevamente esta cultura del cumplimiento normativo, ¿no? También se han firmado convenios interesantes, un poco al hilo de lo que convenios importantes más que interesantes, un poco al hilo de lo que se comentaba antes acerca de la información y el intercambio de información entre diferentes organismos del Estado. Hay convenios con el Instituto de Previsión Social, hay convenios con la Secretaría Nacional Antidrogas, hay convenios con la Secretaría Nacional de Inteligencia recientemente firmado, y se pretende también firmar convenios con el Ministerio Público, con la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Activos, y lo que se pretende es ese intercambio de información, sobre todo para lo que tiene que ver con lavado de activos, ¿no?, quiénes son los beneficiarios finales, y conflictos de interés. Creo que los convenios están sobre todo enfocados a esa cuestión. Y bueno, sin dudas, la utilización de herramientas de inteligencia artificial que ya se quieren, también lo están pretendiendo implementar, pero en el ámbito de los procesos de cuestiones contenciosas, como son
los recursos jurídicos o las protestas, mejor dicho, en el ámbito de la DNCP, trasladar, digamos, un poco de esa tecnología, utilizar los datos, que es lo importante hoy en día, que creo que la DNCP está logrando tener esa conexión de datos para poder identificar y servirnos, porque finalmente es una herramienta de la inteligencia artificial, va a ser de suma importancia. Y también, como iniciativas, es importante mencionar la capacitación constante que se está haciendo. Capacitación que empezó o que se inicia sobre todo en el seno de la institución. Participamos en varias de ellas, seminarios, cursos, para luego poder posteriormente dar ese tipo de capacitaciones, abrirlas primero al sector público y luego también al sector privado en todo lo que tenga que ver con cuestiones de compliance. Eso es todo. Muchas gracias. Y para complementar también la facultad que tiene la DNCP y la obligación de formular las denuncias cuando encuentra hechos punibles en los procesos licitatorios. En los últimos meses, durante la gestión del doctor Encina, se han realizado más de un centenar de denuncias a diversas municipalidades, no solamente ante la Contraloría General de la República, sino que ante la justicia, ante el Ministerio Público también, pero eso ya me toca como local complementar. Así que gracias, Manuel, también por tus aportaciones. Creo que estamos en tiempo todavía, así que hacemos un breve resumen y agradecemos a los panelistas las claras ideas que han compartido, que puedan permear también en las diferentes fórmulas para impulsar la integridad, no solamente en el sector público, sino en el sector privado a través del compliance, ¿verdad? Y utilizar las diferentes herramientas, la importancia de esa trilogía entre el factor humano, la tecnología y la normativa que pueda funcionar y permear para que no sea solamente un papel, ¿verdad?, que aguanta todo, ¿verdad, Carlos? Entonces, agradecemos muy especialmente también la compañía de Concepción desde España, y queda abierto a todo el público las preguntas. Está Tania y otros compañeros también con los micrófonos. En todo caso, si no hay una pregunta y cerramos por el tiempo, ¿sí? Así me dicen. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta dirigida a Concepción Campos. Concepción, mencionaste que el motor de cambio no pasa tanto por la ley, sino por un tema más de educación y de formación ética. Sin embargo, puede observarse en nuestras legislaciones, incluso a nivel europeo también, modelos o métodos de contratación que son permeables o más permeables a malas prácticas o prácticas corruptivas. Por ejemplo, las licitaciones por 2 o más etapas, las solicitudes de negociación con diálogos consecutivos y modelos similares, donde si uno hace un análisis de riesgo, bueno, va a encontrar que están más expuestos estos métodos de contratación que otros. Entonces, mi pregunta es si, según tu conocimiento, tu experiencia, se está evaluando en Europa y en España reformar de algún modo o reglamentar de algún modo este tipo de métodos de contratación que diría que casi son tradicionales, son clásicos, son conocidos, no es una novedad, para, tomar medidas más eficaces desde el punto de vista de la mitigación de los riesgos.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, yo suelo decir que las leyes no hacen milagros, porque en muchos casos creemos que con imponer una medida y llevarla a un boletín oficial ya está, ¿no? De hecho, decía Tácito en el siglo II, cuantas más leyes, más corrupción, en el sentido de que cuanto más carga burocrática, más complejidad establecemos, más se busca una puerta de atrás por esos licitadores que quieren saltarse la ley. Pero también coincido en que está claro que hay algunos procedimientos que son más susceptibles, más sensibles y que deberían de ser abordados desde ese punto de vista. Pero en estos momentos nosotros tenemos una ley que, como decía, viene del año 2018, pero que bebe de las directivas europeas, de las directivas de cuarta generación del año 2014 y que inspiran todo el marco normativo en el conjunto de los Estados miembros de la Comisión Europea. Pero en España tenemos algunas casuísticas especiales, ese procedimiento negociado en el que ya operó esta ley, y les pongo un ejemplo. El procedimiento se llamaba procedimiento negociado sin publicidad. ¿En qué consistía? Se invitaba a 3 licitadores, pero en muchos casos uno de los licitadores, que era el que ya se quería que fuese el adjudicatario, proporcionaba el nombre de otras 2 empresas con las que previamente había pactado el reparto del mercado, o incluso formaban parte del mismo grupo de empresas, de tal modo que desde fuera el procedimiento estaba bien, era un procedimiento negociado sin publicidad, se había invitado a 3 empresas, una no había presentado oferta, la otra la había presentado por encima del presupuesto de licitación y, oh sorpresa, finalmente la empresa que ya desde el principio se quería se llevaba el contrato. Sobre esto ha ido operando la ley, ha creado un procedimiento abierto simplificado, súper simplificado, ha cambiado el negociado sin publicidad, pero sobre todo uno de los problemas que estamos teniendo y que en muchas ocasiones hacen que se quiera predeterminar los contratos es la falta de rapidez y de agilidad en la contratación. Y eso es también un mecanismo para que el corruptor, ¿no? Les decía antes, no hay corrupción sin corruptor, venga y se aproveche de esas grietas, de esas fisuras, de esas oportunidades de corrupción que nos ofrece el propio mecanismo legal. Por eso es tan importante implementar un programa de compliance, porque si yo detecto, yo siempre digo que el programa de compliance, ¿qué nos permite? Hacernos la fotografía. Me da un diagnóstico certero a través de la evaluación de riesgos de cómo está mi organización, de si los procedimientos que estamos utilizando sirven o no sirven a la finalidad, si tienen un mayor riesgo de corrupción. Por ejemplo, nosotros ahora, dentro del marco legal, tenemos un nuevo procedimiento de contratación que se llama sistemas dinámicos de adquisición, que son mucho más ágiles y que permiten diversificar la concurrencia, la competencia, porque uno de los problemas que tenemos también es la escasa concurrencia o competencia en el mismo. Por lo tanto, tenemos que, con el marco legal actual, que no es previsible que a corto plazo se modifique, porque no estamos ahora mismo, el proyecto en el que estamos en España es en el desarrollo de las competencias profesionales de contratación. Dentro del procurement de la Unión Europea hemos desarrollado ahora un marco competencial y ahora vamos a desarrollar los itinerarios para certificar en profesionalización de la contratación pública a los futuros responsables. Pero lo que tendríamos que hacer y a lo que nos serviría el compliance es para analizar, pues, cuáles son los procedimientos que estoy utilizando, por qué son más sensibles a la corrupción o a la ineficiencia, ¿no? A mí me gustaría que el foco, además de en la corrupción, lo pongamos también en la mayor eficacia, porque, como decía Peter Drucker, no hay mayor ineficiencia que hacer con gran eficacia algo que nunca debería haberse hecho, ¿no? Porque nos ayuda a medir, ¿no? Que es uno de los elementos en los que tampoco nos hemos podido dedicar mucho, pero nos ayuda a medir, a evaluar la eficacia de nuestros procedimientos. Por lo tanto, las leyes son mejorables, sí. En nuestro caso, la nuestra, lo es y mucho. Existen procedimientos que, de forma clara, son más sensibles o más susceptibles de casos de corrupción, pero yo creo que complementando el compliance, que realmente es el que nos puede dar esa capa, ¿no? Yo lo comparo con una arquitectura institucional, podemos soslayar esos mayores riesgos y utilizar aquellos procedimientos que sean. Pero esto también exige, como digo, reforzar mucho la profesionalización de la función pública que se dedica a ello, que yo creo que era una tarea pendiente que afortunadamente en este 2024 estamos abordando con un protagonismo muy importante. Muchas gracias, Concepción. Muy buenas tardes a todos. De vuelta, muchas gracias a los panelistas que nos han ilustrado sobre este tema tan interesante. Gracias. Gracias.